Bienvenidos hoy, mañana o cuando nos escuchen a un nuevo capítulo de En todo todo caso podcast. podcast. Casi con total seguridad de que va a vuelto a salir mal, chicos. No puede ser, no puede ser. Hay que No, echarle ha la salido perfecto culpa. pues. Yo ya, mira, y de hecho por eso hoy vamos a abordar el tema que está propuesto. Yo de esto culpo a Amazon Web Services, de verdad, Sí, está porque claro. ¿cómo es posible que haya tanto lag? Yo de ¿Cómo puede esto chocar esto? culpo, yo de esto culpo a Mark Zuckerberg. No, ese no es el apellido, ¿verdad? No. Mark Zuckerberg, es cierto. No es normal. Y a Facebook. Que en pleno siglo XXI no existan movidas que nos permitan vernos aquí a distancia por el puto confinamiento. No es normal. No es normal. Aquí me quejo. Por eso siempre utilizamos nombres incógnitos en el podcast que no revelaremos hoy, pero algún No. día los revelaremos. Son nombres muy creativos. Eh, sí, definitivamente son nombres muy Es que creativos. utilizamos una plataforma para grabarnos nuestros audios y, bueno, como toda plataforma nos permite poner un nombre, ¿no? Y digamos que nuestros nombres son de todo menos los nuestros, ¿no? Los que vienen en nuestro DNI no aparecen aquí. Oye, les quería comentar, ¿no? ¿Les gusta Star Wars? No, lo siento. ¿Tú, Juan? Normal. Bueno, no Me gusta importa. Star Wars. A mí me Ok, gusta la Guerra de las Galaxias. ya, perfecto. A mí me gusta el Baby Eh, Yoda. Eso te iba a decir. Estoy viendo una serie, se llama El Mandaloriano, The Mandalorian. Ah, ya. Coño, qué vaina tan buena. Empezó la segunda temporada y se los recomiendo 100%. Pero Es eso del una bebé Yoda. serie. Sí, ahí sale Baby Yoda, justamente. Y de hecho se levantó una polémica en el último capítulo. No voy a comentar nada por si alguien la ve y no hacer spoilers. Pero justo se levantó una polémica en internet con Baby Yoda, ¿no? Y ¿Ah, bueno, sí? sí. Véanlo y ya opinarán qué tal y qué ¿Escena opinan de porno con el niño o cómo? O será No, por explotación infantil. no. No, Que pero eso también es una cosa, no se sabe qué edad tiene y no se es sabe lo que qué te iba tan a niño decir. Porque yo es. o sea, he estado escuchando de que, a pesar de su apariencia de jovenzuelo, tendrá años, ¿no? Sí. Algunos han hablado de que puede tener fácil entre 30 y 40 años, No gente jodas. más experta en las sagas de Star Wars. Lo cierto es que ese es uno de los mayores misterios propios de la serie, ¿no? Ajá. ¿Quién es? Porque hay otro Yoda, no había solo uno, es un clon, es bueno, es malo. Yo creo que ser Baby ¿Qué edad Yoda tiene? es el sueño de toda Sugar Baby, tener un tipo mamado y fortachón que te lleva en su vehículo por todo, pues, a viajar por todo el mundo. Por eso creo que la serie ha calado tanto. No, Yo me la verdad es encanta. que desconozco. El papel del Mandaloriano, vaya, increíble. Nada, pasaba por aquí a hacer una recomendación. Siempre me gusta traer alguna cuestión que esté en boga, ¿no? Ujú. Y de verdad, Cuidado, no vaya a ser que todas las plataformas te empiecen a recomendar cosas de Star Wars de un Bueno, momento a oye, otro. pues lo más probable. sí, es Sí, lo más sí. probable. Va a Y tener al Baby precisamente Yoda por hasta eso. la cena ahora mismo, al pobre Jesús. Pues sí. Muñeco Baby Baby Yoda a la Yoda, brasa. ¿Tienes literal. hambre? Mira este peluche de Baby Yoda, pan. Pancake con cara de Baby Yoda. Bueno, esto va directo al grano de lo que vamos a hablar el día de hoy, muchachos. Y es precisamente que, bueno, para los que no sepan, en estas últimas par de semanas ha habido mucho revuelo de cara a lo que tiene que ver con las Big Tech o las grandes compañías de tecnología del mundo y todo el poder y la información que manejan de la gente, ¿no? Y ante esto, y puntualmente de cara al derecho de la competencia, ¿no? Surgió en Estados Unidos o se hizo lo que se llaman los hearings en el Congreso, que básicamente se somete a estas grandes compañías, a sus CEOs, a una serie de preguntas para evaluar cómo están lidiando con el mercado, la competencia, qué acciones toman estas compañías y ver hasta qué punto están actuando precisamente conforme a esa normativa americana del derecho de la competencia, la cual años después ha dado mucho también desarrollo en la Unión Europea y, por qué no, en España. Y bueno, de cara a eso, creo que es muy importante abordar este tema el día de hoy, Ujú. un tema que, bueno, que nos afecta a todos, porque Antes de ¿quién no nada, usa Google al día? exacto. Antes de nada, queremos decir lo que son las Big Techs, porque lo más probable es que haya mucha gente que escuche el podcast que no sepa o que no haya escuchado esta expresión. Y básicamente lo que abarca son las grandes compañías digitales actuales, es decir, Google, Apple, Amazon y Facebook. En sí, yo por corroborarme,
pero en internet yo estaba viendo que esto se llama también las GAFA. GAFA, Sí, no sé si también. tiene pronunciación en inglés o algo, pero Google, Apple, Facebook y Amazon, las iniciales de cada compañía, pues forman esta sigla. Y no deja de ser lo que ha dicho Jesús, las grandes compañías digitales que están abarcando gran parte del mercado actual de forma internacional y que, como vamos a ver en este podcast, tienen un desarrollo económico increíble, increíble a los efectos de los datos que estamos a punto de proporcionar. Con lo que básicamente de eso se va a intentar focalizar este capítulo, ¿no? Y no solo Totalmente. económico, la información es poder. De hecho, hay mucha gente Correcto. que ahorita habla del Big Data como el nuevo petróleo. Y bueno, justamente eso les da una gran capacidad de control de mercado, de poder de mercado, de cuota de mercado, y todo deriva pues de la información y de su capacidad de influir en las personas. Ujú. Totalmente. Y yo creo que también hay que valorar un pequeño dato, ¿no? Que muchas veces se puede escapar y es en cuanto a todo el poder que manejan estas compañías, ¿no? Eso que comentabas de cara al nuevo petróleo de nuestros días, pues es algo bastante cierto y bastante claro, ¿no? Porque con datos y tratamiento de datos, porque realmente un dato de por sí solo no es nada, ¿no? Dato es toda aquella información que queda en la red de nosotros, ¿no? Ujú. Como nuestro rastro, qué hacemos, cuándo nos conectamos, qué vemos, cuándo llegamos a casa y activamos nuestros asistentes inteligentes, qué pedimos por internet, cuándo compramos, todo ese tipo ¿Con de qué cosas, toda esa frecuencia? información, con qué frecuencia, tal cual, qué colores son los que más, a los que mejor reaccionamos. De hecho, hace poco salió un estudio en el que Netflix presenta los contenidos con distintas carátulas dependiendo de la persona. Esto se Ujú. llama también Machine Learning. Machine Learning tiene que ver con cómo aprenden a precisamente a colocar elementos en una web, en un portal, de cara a que sean más persuasivos de cara al usuario. Ujú. Y salió este artículo muy interesante donde básicamente demostraban cómo Netflix, algo que puede parecer una tontería, ponía portadas con más rojo, más románticas, menos románticas, dependiendo del usuario, Sí, para está claro. persuadirlo de ver sus Sí, sí, contenidos. personalizar los productos para que luego eso resulte más atractivo y no deje de ser una incitación a más consumir, ¿no? A consumir sus productos, Totalmente. tratar nuestros datos con esos productos y conseguir ese tratamiento de datos que a saber para qué lo utilizarán o qué fines tendrán. En mi opinión, yo creo que este tema es un tema muy, muy actual, eh, pero principalmente porque ha habido una evolución exponencialmente rápida respecto a este tema. Hay que tener en cuenta que todas estas compañías manejan datos o gestionan el mercado en base a unos productos que se encuentran en nuestro día a día. Es algo cotidiano. Netflix, Amazon, Mm, Google, Internet, Apple. Son compañías que prestan servicios en aspectos muy cotidianos de nuestra vida. Y ha sido una evolución muy, muy, muy rápida. Es decir, la tecnología ha avanzado en esta década, en estos años, de forma exponencial. Y es algo que no deja de ser es este crecimiento y este tratamiento de datos, además del capital que mueven estas compañías, no deja de ser algo que no es perceptible a primera vista. Es decir, nosotros lo que vemos es lo que nos ofrecen, sin embargo, no somos conscientes del enriquecimiento que está sucediendo en estas empresas a costa de que nosotros consumamos sus productos y que tratemos sí. con sus servicios, ¿no? Y a la par de, obviamente, entregar nuestros datos personales bajo unas series de condiciones o circunstancias, ¿no? Totalmente. Bueno, voy a dejar el dato que básicamente es de donde podríamos partir en este análisis que queremos hacer hoy de las Big Tech. Y es que en primer lugar, cuando hablamos de GAFA, estamos hablando fundamentalmente de G de Google, A de Amazon o Apple, F de Facebook y nuevamente A de Amazon o Apple, la que no se haya puesto antes. Mm. Microsoft sería o estaría como un quinto lugar porque Microsoft, recuérdense que hace unos años, precisamente eh, por las mismas valoraciones, pues, con otros argumentos que puede hacer el Congreso en materia de competencia, llevó a que Microsoft se dividiera y Ajá. esto naturalmente fue una acción que, bueno, que lo puso quizás como en ese quinto lugar, pero eso no le quita la presencia que sigue teniendo hoy en día Y no con sus solo eso, dispositivos Word, Excel, todos sus programas, los equipos que Correcto. vende, en fin. sí, Microsoft no ha tenido más poder de mercado porque no ha podido. Intentó sacar un branding de teléfonos que mucha gente tiene, pero pues nunca Sí, alcanzó ni a Apple ni
tenía Samsung. Y también intentó Sí. sacar su propio buscador. Bueno, tiene su propio buscador, pero nunca Mm. llegó a compararse con Google. Sí, pero que está Sí. rondando. Es Y decir, tiene Sí, la sí, sí, capacidad claro. de sí, sí, encontrarse Por vida, entre por vida. esas cuatro compañías tan y grandes. Claro. y el problema es que, miren, el problema es que si tú sumas todo el valor que tienen Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook, valen más que el Producto Interno Bruto del Reino Unido. Si fueran una economía juntas, serían la quinta economía del mundo. Para que Por veas. poner solo una cifra del 2019, para que vean un poco de qué estamos hablando. Estas 5 grandes Big Tech en producción generaron 9 veces el Producto Interno Bruto de España en el 2019. 9 veces. Es que para que os Es hagáis una idea. decir, efectivamente, estamos hablando de que 5 compañías, que sí, que bueno, tienen todo el poder que tienen, controlan básicamente, o sea, son una economía de por sí, Y, y además o sea, aplastan a la economía de muchos de los estados donde y lo despliegan sus servicios. importante es que este crecimiento va al alza. Es decir, no se ha producido un estanque del crecimiento económico. Tal Estas cual. compañías siguen creciendo, siguen buscando formas de que sus productos o sus servicios lleguen a la población a toda costa. Y no solo a un sector específico de la población, sino a toda la población del mundo. Es decir, hay productos que llegan a prácticamente la totalidad. Creo que había un dato en el que más o menos se habían producido o se habían suscrito un total de 7.700 millones de teléfonos móviles, mientras que existen tan solo 7.400 millones de personas en el mundo. O sea, para que os hagáis una idea del crecimiento exponencial que surgen tras estas compañías. Es decir, estos datos son terroríficos o terroríficamente altos actualmente, pero es que esto no se estanca, esto va al alza. Es decir, estas compañías van a más. Y estamos empezando, o sea, estamos en 2020, Facebook empezó en 2010. Estas compañías han empezado ya dentro del siglo XXI y lo que se pronostica, por lo menos desde la Unión Europea, es justamente fomentar cada vez más el uso de Internet, y el futuro realmente lo pronostican hacia el Internet de las cosas y las tecnologías de las Mm. telecomunicaciones, dos sectores en los que se invierte mucho desde la Unión Europea y en los que se están poniendo ahora todos los esfuerzos. Es decir, si esto no se controla desde ya, puede llegar o sea, a futuro va a haber incluso más implicaciones, más poder, ¿no? Más Ujú. poder sobre muchísimos más aspectos. Totalmente de acuerdo. Bueno, para que tengan una idea de si siguen creciendo o no, y que yo creo que todavía estamos lejos de ver hasta dónde pueden llegar. Amazon en el tráfico web y, desde febrero, es decir, desde que empezó un poco todo el tema relativo al coronavirus, hasta agosto, creció en un 29%. O sea, estamos hablando de una barbaridad. Y cuando tú ves estas cifras, te lleva a entender, oye, ¿controlan el mundo estas compañías, no? Ujú. Bueno, eso es una pregunta de la que partir y, con la que yo creo que sí que lo controlan. Yo creo que sí que somos una suerte de peones en su juego, porque al final con todos los datos que tienen, toda la información que manejan, pues ciertamente ellos al final están definiendo hacia dónde va el mundo, cómo Ujú. va el mundo, y al final con todos los datos hacen muchas cuestiones que a veces ni sabemos y que desconocemos. Les voy a poner un ejemplo, un escándalo que hubo con el servicio de Amazon Alexa, en el que básicamente Amazon Alexa saben que, bueno, son estos equipos inteligentes que les das comandos de voz y en Ajá. tu casa te escuchan, ¿no? Pues se filtró por unos empleados de Amazon precisamente que bueno, que el buscador Amazon lo que hacía es que escuchaba conversaciones cuando parecía estar apagado. Y esas comunicaciones que al principio se decía que eran privadas, pues Amazon tenía conocimiento de ellas. Y eso Ujú. le permitía a Amazon desarrollar productos precisamente en función de lo que escuchaban de la gente. O esto mítico de que tú estás hablando con alguien de, oye, me gustaría irme a la playa, y te comienza a salir publicidad de la playa. Está claro. O sea, ese tipo de cosas son bastante alarmantes porque al final están controlándote y Ajá. saben perfectamente lo que quieres. El caso, Saben qué venderte, cómo y- vendértelo, cuándo vendértelo. correcto. Y lo importante es que tampoco, a día de hoy tampoco existe una evidencia clara de que estas compañías realicen este tipo de actuaciones para conseguir
pues es un acercamiento más del consumidor hacia sus productos. O sea, el hecho de que nos escuchen vulnera claramente los derechos fundamentales. A pesar de que nosotros en un momento, pues aceptando una política de privacidad o de consumo, pues lo aceptemos, porque no deja de ser un consentimiento viciado, ¿no? En mi opinión, estas grandes compañías digitales son las que más han aprovechado el efecto de la globalización y del aumento del desarrollo en la tecnología, que implica que prácticamente se metan en nuestras casas para conseguir datos nuestros, datos que posteriormente ellos usan para generar sus propios ingresos, principalmente, bueno, a través de actuaciones como la publicidad, ¿no? Personalización de la publicidad en función de cada consumidor para que nosotros, pues eso, cliquemos en la publicidad que ellos, bueno, es la principal fuente de ingreso, ¿no? Pero está claro que es un problema muy grave. Hay que marcar muy bien los límites de este tipo de actuaciones por parte de las compañías, porque que nos escuchen es algo que no creo que todo el mundo que se ha escuchado haya prestado expresamente el consentimiento para que estas compañías puedan llegar a realizar este tipo de actuaciones, ¿no? Y en relación Sin a lo duda que que no, Toño. dices, de hecho, cabe aclarar que hacer un derecho fundamental solo puede interceptarse las comunicaciones de las personas bajo autorización judicial. Es decir, no es un tema menor, es un tema mayor que una persona sin un consentimiento informado se le estén interfiriendo sus comunicaciones, claro. Ujú. Sí, sí. Y es eso que dices, que es muy complicado. ¿Cómo tú agarras y pruebas algo cuando, o sea, primero, cualquier persona, y esto hay que dejarlo claro, no tiene nada de poder, o sea, y esto hay que dejarlo muy claro, nada de poder enfrente de estas compañías. Totalmente de O acuerdo. sea, al final es una realidad. Y Ujú. precisamente por eso es que, bueno, se parte de defender al consumidor, se ponen siempre en los sistemas en general del mundo una serie de normas para defender a los consumidores que, bueno, buscan nivelar un poco esa desproporcionalidad que hay. Pero es que cuando hablamos de las Big Tech Companies, es que estamos hablando de algo completamente nuevo, algo que no existía hace unos años en el mundo y que ahora, pues mira, todo lo tienen ellos en su poder. Y esto también es peligroso de cara un poco a la competencia, porque mira, hoy en día cualquier negocio realizó un estudio por KPMG Ujú. conforme al cual decían que de cada 10 empresas, de esto vamos a nivel europeo, ¿no? Que quisieran abrir hoy, 9 tenían que acudir a usar las tecnologías de estas grandes Big Tech. Ujú. Es decir, que prácticamente o usas la tecnología de estas compañías o no eres nadie. Ese es el poder que tienen. Tienen el poder precisamente de determinar cómo se va a mover el comercio en los próximos años. Y no solo eso, que cuando salen nuevas empresas disruptivas con nuevos planteamientos que pueden precisamente hacer peligrar el poder o el posicionamiento de estas Big Tech, De acuerdo. inmediatamente van y o le copian la tecnología o les ofrecen una oferta agresiva de compra. Ujú. En fin, una serie de prácticas muy cuestionables. Pongo Prácticas un ejemplo, desleales, sí. Instagram. Sí, sí, el ejemplo de Instagram es uno de los mejores y es precisamente el cual le preguntó concretamente el Congreso de Estados Unidos a Facebook en los hearings. Y era que básicamente le preguntaban a Instagram que por qué poco antes de comprar Instagram por más de $1.000 millones, agarró Facebook y comenzó a sacar, ¿se acuerdan lo de las stories? Sí, sí. Toda esa movida, bueno, básicamente Facebook lo que hizo fue tratar de copiar las funcionalidades que más distinción le daban a Instagram en su propia plataforma. Y es que esto ha pasado muchísimas veces. ¿No? Ahora mismo con TikTok, en la última actualización de Instagram, puede verse cómo claramente se trata de representar un poco el modelo de TikTok con los Reels y con toda esta Ujú. tecnología nueva que se ha hecho. Sí, creo que Y ahí fue. es cuando yo digo, ojo, cuidado, porque ¿qué lugar dejan para nuevos proyectos, nuevas empresas Claro. con de control que ejercen? Creo que fue al revés, que yo creo que Instagram ya era de Facebook cuando empezó a imitar las historias de Snapchat y ahora está haciendo lo mismo con TikTok. Yo creo que es eso, también está imitando, bueno, está añadiendo lo que viene siendo los audios a WhatsApp, aunque de WhatsApp, pero yo creo que eso es más de lo mismo porque forman parte de la misma compañía, si no me equivoco. Pero está claro lo que dices tú, Jesús, o sea, la posición de superioridad extrema que tienen estas compañías frente al resto de prestadores de servicios del mismo campo es brutal. Y lo que tiene que existir es una política de competencia sólida que no sea nacional, es decir, debe ser a nivel nacional porque a nivel internacional, perdón, porque recordemos que es que la globalización se encuentra en todo el mundo y es que la globalización abarca la tecnología
de todos los países y lo que se dé o lo que se halle en Estados Unidos se va a hallar necesariamente en España, en Australia, en China, en todas las partes del mundo, ¿no? Y Entonces, debe haber, perdón Juan, y acabo, o sea, debe haber una regulación de competencias para que este tipo de actuaciones no se dé y que dé paso a compañías que obviamente están en una escala sustancialmente inferior, pero que tengan la oportunidad de desarrollar sus servicios de forma leal, ¿no? Y con competencia que les ampare. Y justamente ojo a lo que estamos hablando, muchachos. Estamos hablando de conductas anticompetitivas, que depende de cómo se miren, pues pueden ser graves. Y estamos hablando de compañías que, como bien hemos dicho, tanto controlan el emprendimiento de nuevas empresas y controlan la información de los consumidores. Es decir, están controlando ambos lados, al consumidor y a las empresas. Y esto definitivamente da un poder bastante grande. Ujú. Justamente de lo que estaba hablando del caso Facebook, los hearings fueron en el 2016, si no estoy mal, por la injerencia rusa y se empezaron a ver pues cómo utilizaba Facebook los datos de sus usuarios y se llegó a la conclusión de que Facebook realmente no controlaba, uno, el tipo de anuncios y dos, no tenía un filtro para la transferencia de datos a ciertas compañías y aquí fue cuando pasó todo este caso de Cambridge Analytica en el Ujú. cual utilizando las preferencias de Facebook de los usuarios en base a los clics, en base a las páginas que seguían, los me gusta, porque en Facebook se puede hacer una especie de perfilamiento de cada persona, no psicológico, pero sí de preferencias. Y en base a Correcto. eso utilizaron otros test psicológicos para en base a esas preferencias crear un perfil psicológico. Es decir, el Mm. perfil psicológico lo creó Cambridge Analytica, pero no Facebook. Y en base a eso, Cambridge eh, sabía qué anuncios dirigir a qué personas para beneficiar a la campaña Trump. Es decir, no mostraba todas las propuestas, sino las propuestas que a ese grupo de personas les podría interesar la campaña Trump. Y ahí fue todo el escándalo de Cambridge Analytica y de hecho por eso fue en parte los hearings que le hicieron a Mark, el CEO de Facebook, y se determinó eso, que los filtros que realmente ponía la plataforma para la transferencia de los datos de los usuarios o la falta de filtro ante los anunciantes era grave. Es que Sí, implica personalizar la información a una población muy concreta, ¿no? Es que, si a eso le añades a que la población en sí no es consciente, porque uno cuando va a consumir este tipo de productos lo que busca es simplemente ser informado y da por hecho de que la información bueno, en un principio, de que la información que vaya a escuchar va a ser veraz, va a ser la primera toma en contacto con una información que ellos van a tener, pues si le añades a eso, si le añades la baja guardia que pueden tener los consumidores, millones de consumidores, pues podemos estar hablando de manipular la opinión pública. Y la opinión pública mueve masas, o sea, mueve prácticamente todo, porque en un mundo occidental, en este caso, que es donde más proliferan ese tipo de compañías, donde existen derechos, existen estados democráticos, donde la población tiene el peso y la soberanía, manejar todo eso es algo grave y complicado. Y yo creo que hay que dotar medios a las instituciones para poder controlar ese tipo de actuaciones. sí. Sí, justamente Y en el caso de Facebook se le hicieron varias preguntas a Mark y Ujú. una fue bastante directa y es, si yo doy publicidad con información rotundamente falsa sobre un candidato, ¿me lo bajaría Facebook? Y su respuesta fue, no lo sé. Es que no lo sí, saben. Lo peor es que no lo saben. Claro, o sea, hay ese yo, descontrol. Hay, hay una venta de datos absolutamente descontrolada. Es como si tenemos un mercado donde se vende de todo y no sabemos Mm, qué se vende. sí. correcto. Y lo que a mí me preocupa, con qué objetivos se vende, ¿no? De hecho, hace poco estaba escuchando una entrevista que le recomiendo mucho que le hacían a Edward Snowden. Para que no sepan quién es Edward Snowden básicamente hoy en día está buscado por su país, por Estados Unidos, por haber revelado
lo que era considerado como secretos de Estado, ¿no? Tiene Eso es las un 5 estrellas en delito. el GTA, el Edward Sí. este. De hecho, tendría como 10, te diré, Toñín. Es un hombre de los más buscados del mundo, pero básicamente lo hizo por revelar unos datos que realmente él consideró que más que ser un secreto de Estado debían de ser de conocimiento general, ¿no? De la Ujú, gente. Y él planteaba que con todo este fenómeno de las redes sociales, en verdad muy interesante esta entrevista, se hizo Joe Rogan, y él planteaba que con todo esto de las redes sociales que se está viviendo, surge lo que es la idea del control, ¿no? ujú. Que realmente la gente pone miedo en que, oye, qué miedo sentirme controlado y vigilado. Vemos como poco a poco hay estados, que esto ya da tema para otro capítulo, pero cómo los estados van elaborando instrumentos para controlar ahora lo que la gente dice en las redes sociales, ¿no? O lo que la Ujú. gente nos decimos entre WhatsApp. Acaba de salir una actualización que le permite a WhatsApp rastrear cualquier mensaje, por ejemplo, de odio o mensajes de acoso. O sea, quiero decir, estamos Correcto. yendo hasta un punto donde se va a ejercer un control inminente, Ujú. que ya esto dará Sí, discusión para otro capítulo, si es No hay correcto o privacidad. no. yo, eh, Efectivamente, la privacidad va desapareciendo, pero el problema no es ese. El problema es quién determina lo que es control y lo que no es control. ¿Quién determina correcto. cuando un usuario está actuando conforme o no conforme a cómo debe actuar? Porque Ujú, dependiendo un gobierno, y esto hay muchos estudios al respecto, dependiendo un gobierno de turno, pues control puede ser que digan o repitan lo que él quiere que digan. Y ujú, descontrol todas las ideas opuestas a su régimen, ¿verdad? ujú. Ajá, pero ¿y qué ocurre cuando ese control lo ejerce una compañía de tecnología? Cuyos intereses son precisamente seguir creciendo y seguir haciendo El tráfico dinero de y bueno, datos y de seguir siendo rey. información. Sí, sí. Claro, y hasta qué punto pueden precisamente torcer esa noción de lo que es el control. ¿Y a qué Y nivel bueno, estableces tú ese control, no? Porque también, seguramente se debata sobre si el control debe ser nacional, debe ser a claro, nivel europeo o americano, o debe ser a claro, nivel internacional. y no solo eso, que cada vez que hay control, inmediatamente se afecta del otro lado lo que es la libertad. La libertad queda en entredicho, además hay mayor control, la libertad se resiente. No digo que no haga, tampoco podemos dejar una libertad absoluta, porque naturalmente eso también podría derivar en un caos, pero a mayor control la realidad es que esa libertad se va volviendo cada vez más corta. Y si Me el camino es que nos controle una computadora, un algoritmo, en función de los datos que ha recibido a lo largo de todos estos años, ¿realmente vamos a ser libres de aquí a 10, 15 años? O ujú. peor aún, nos damos cuenta de que estamos siendo orientados con toda esta forma de usar nuestros datos, de tal manera que no nos damos cuenta si somos realmente libres, ¿no? Ujú. Porque lo que les digo de Netflix es un ejemplo tonto de lo que está pasando, de que Netflix, por medio de los colores y fotos, te está llevando a que le des clic a uno u otro de sus productos, o a que pases más tiempo en su plataforma. Un Pero te están guiando, y te están guiando al final son estas compañías que tienen tus datos. un tema muy Entonces a mí me importante parece preocupante. un tema muy importante, y yo creo que ya debatiremos en otro Sí, capítulo, porque yo creo que es demasiado extenso como para debatirlo ahora, son las consecuencias directas de este control y las consecuencias que tiene en la población y en la consecuente polarización que pueda tener la población, que existen teorías y razones objetivas y con fundamento que llevan a pensar de que este tratamiento de datos y este control que realiza la población o la opinión pública puede llevar a una polarización o a unas consecuencias como, yo que sé, aumento de suicidios o aumento de trastornos psicológicos y demás. Pero considero importante enfatizar el hecho de que el control se retroalimenta con el tráfico de datos. Es decir, estas compañías venden datos, proliferan el tráfico de datos. Da igual qué tipo de datos es esto, qué tipo de información, ya si es información veraz o es desinformación o son fake news. Eh, aquí está un poco el tema, ¿no? Lo más probable es que la mayoría de datos que se proliferen o que se comuniquen sean fake news, sean desinformación, sean hechos que no son ciertos, pero a las compañías les dan igual. Y aquí, si me permitís, me gustaría hacer un poco de referencia a esta desinformación que origina todo este tratamiento de datos, porque lo que hace es no dejar de beneficiar a una sola compañía, que en este caso es la que se beneficia de este tratamiento de información veraz o no veraz,
porque al fin y al cabo lo que quieren es que se transmita información, una publicidad. La publicidad es la que paga la compañía. Sigue la información, el tratamiento de información, ya sea veraz o no sea veraz, otra publicidad, otro anuncio. Y lo que hace es que ganan dinero a costa de ese tratamiento masivo de datos, no solo tan solo personales, sino información que va sucediendo en las respectivas compañías, como es Facebook, Instagram, Twitter y demás, que aún así se alimentan a costa de esa información, ya sea veraz o no. Fuera de las incidencias que al principio hablaste, Toñín, psicológicas que puede tener sobre las personas, acuérdense de la polémica que hubo hace unos años con el cuentito este de la ballena azul, del reto este que ponían a niños, adolescentes, que creo que era un reto que nació en Rusia, que ponía pues como diferentes stages o pasos, donde pues primero mándame una foto, después haz un Sí. dibujo, no sé qué, y al final los Uf. niños se terminaban suicidando. Era una especie de escalada donde no se veía el límite. Sí, fue Sí, sí. bastante grave. Y de hecho, hablando del tratamiento de datos y de su regulación, de lo que estabas hablando antes, Jesús, de hecho, el debate está puesto en la mesa en la Unión Europea. Hubo un caso bastante importante y yo pienso que puede llegar a ser incluso definitorio en cuanto al tratamiento de datos en la Unión Europea, y es el caso Schrems, que es un Mm. ciudadano austriaco de este apellido, el cual eh, demandó en Irlanda a Facebook porque consideraba que no se justificaba que su política de datos enviase sus datos como ciudadano de la Unión Europea a Facebook Inc., que es el que está con Ujú. sede en los Estados Unidos. Al final el Tribunal de la Unión Europea resolvió porque la Comisión había dictado una resolución, la cual es la 2000/5205, que determinaba que, o sea, se puede determinar que ciertos terceros países tienen el permiso de tener el flujo de información, ¿no? Y los considera como puerto seguro. Y así consideraba Ujú. a los Estados Unidos. El debate vino cuando el TJUE determinó que Estados Unidos no era un puerto seguro, que no se ajustaba a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y que no se ajustaba tampoco al Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, porque entre muchas cosas, uno, no, los ciudadanos no podían ir a las cortes estadounidenses a reclamar sus derechos sobre sus datos, y dos, porque esos datos podían utilizarse en caso de emergencia nacional o bajo la excusa de emergencia nacional de los Estados Unidos, por supuesto. La resolución la tiran abajo y Facebook se acoge en un anterior acuerdo del año 83 de la Unión Europea, y ahora mismo está en debate. Se acogió el No se tribunal, sabe. se Dime. acogió a la indefensión del perjudicado, ¿no? Y a la vulneración de la privacidad, básicamente. Correcto, y le dio la Ajá. razón. Se prohibió que se siguieran transfiriendo a los Estados Unidos información. Esta resolución fue de 2016 y Mm. ahora, o sea, ese es el caso Schrems 1 y ahorita están con el caso Schrems 2, que Ujú. al parecer ya tiene visos de que la solución es que la Comisión adopte otro acuerdo y Estados Unidos efectivamente se ciña a las normas de la Unión Europea en cuanto a transferencia de datos. Ese sería el único modo de que A ver todo si es verdad. continúe normal, porque claro, Facebook, al estar radicada, no va a permitir que no se le transfieran datos, y la Unión Europea no va a permitir pues que se violen los derechos fundamentales Mm. de los ciudadanos, y me parece que ese debate es bueno. Tener agencias gubernamentales, en este caso ya es... Claro, la Unión Europea es una organización internacional de integración, es como lo más fuerte que puede haber en Claro, cuanto a organizaciones internacionales, y que una organización internacional de estas características haga frente a estos grandes conglomerados con su poder y a Estados Unidos, claro. pues es un buen choque para que se empiecen a reformar este tipo de cosas. Es que para que seamos conscientes de lo que estamos hablando, estamos poniendo en una misma altura a Estados Unidos, a Europa y luego a Facebook, que no es Estado, Pero que es que no están en la es, Sí, misma que altura. es no, que no están es en un la misma ente con altura, sí, soberanía. Exacto, claro. que no es un ente con soberanía. Es que estamos hablando de que a Estados se le está uniendo una compañía que no es país, o sea, es una compañía que es que tiene un poder adquisitivo de tal calibre, de tal magnitud, que lo estamos equiparando a conflictos con estados, bajo una misma altura, una misma igualdad, ¿no? Entonces,
este es quizás otro punto importante de este tema, es qué solución se le da o qué responsabilidad puede tener una compañía que no es un Estado, pero que puede llegar a tener el mismo poder adquisitivo de un Estado importante, como es, por ejemplo, como ha dicho Jesús anteriormente, a Reino Unido. Es que, ¿qué respuesta se le puede dar a eso? ¿No? Mira, Claro, de hecho el y debate internacional está también puesto en estas compañías deberían tener responsabilidad internacional como los estados, porque claro, si Facebook tiene mm, 5 millones de empleados, son 5 millones de personas bajo la potestad, por decirlo así, de Facebook, además de mm, la cantidad de dinero que tributa, es decir, puede tener población y capital igual que muchos estados en el mundo. O sea, que no, tampoco es un disparate. y que estas compañías al final están, hay que decirlo, estando muy bien asesoradas, han ido tratando de em, apegarse a las distintas ventajas de cada estado del mundo, Claro. evadiendo las desventajas de los mismos. Y esto a nivel tributario se puede ver, cómo algunas están constituidas en algunos estados estratégicamente y hacen sus operaciones de tal manera que saquen el máximo rendimiento fiscal posible. Claro. Y esto lo pueden hacer porque al final no necesitan mayor infraestructura, no necesitan mayor logística. Bueno, Ujú. si es Amazon ya dependerá ahí de valorar un poco el modelo de negocio, pero en general, por lo que pueden estar en cualquier lugar con todo el poder que significa, Porque la con toda la normativa de cada estado lo infraestructura que hay permite. detrás. Claro, y con Claro. toda la infraestructura que tienen. Quiero decir, al final sus infraestructuras sí son reales, pero también al final es lo que son como plataforma, ¿no? Correcto. Y lo que a mí me preocupa, ¿no? Es la competencia, cómo van pisando todos aquellos lugares donde se van consolidando a cualquiera que compita contra ellos. Les pongo un ejemplo, y esto es algo que estaba y va a estar muy en debate, ya les digo, de aquí al próximo año, y es la banca tradicional. La banca Bueno, tradicional hoy en día, estas compañías son hasta competencia para la banca tradicional. Esto de poder pagar con el teléfono, eso era un inicio para poco a poco ir tomando cuotas a la banca tradicional. ujú. Porque hoy en día, el hecho de que tú, alguien que tiene la comodidad de poder pagar todo desde un móvil, con la máxima seguridad posible, porque tiene un gran cifrado de datos, y agarras y le dices a un banco, mira, te voy a cobrar tanto por ciento por cada transacción que se haga el teléfono, pues técnicamente los estás poniendo contra las cuerdas. Claro. Quizás hace unos años que empezó, no, pero es que estas compañías van así, son los modelos, los mercados de doble cara. Ajá. Dan servicios gratuitos a los usuarios en masa, en cantidad, y al tener esas cantidades les permite luego comenzar a tener políticas mucho más duras donde la gente al final se lo piensa dos veces antes de Y salirse. es que es el Hoy tema. en día eliminarte Instagram porque tengas miedo de que traten tus datos, pues no es algo muy común que yo vea. Conozco Claro. gente Porque que lo ha hecho, ¿eh? sí, yo también, pero sigue sin ser común, es a lo que me refiero. O Sí, sí. Facebook, o dejar de usar Google. ¿Quién no usa Google? ¿Qué vas a usar si Todo no el es mundo Al Google? usa fin y Sí, al hay Google, otros cabo, claro. navegadores. al fin y al cabo somos nosotros el producto, básicamente. Las líneas Exactamente. generales somos nosotros el producto. Es decir, estas compañías nos usan para obtener rédito o un beneficio eh, al perjuicio de otras compañías que también operen en este encifrado. No dejamos de ser aquellos que con nuestros datos o nuestras acciones son los que utilizan para que ellos obtengan beneficio eh, por el uso de sus servicios, ¿no? Obviamente generado por una tecnología que nadie le quitará el mérito de haberla creado ellos y de ser innovadores en todos los aspectos donde ellos pongan su centro de acción, ¿no? Pero no dejamos de ser el producto, es decir, a nosotros se nos cubre una necesidad, que es, por ejemplo, el pago por el móvil, y la banca tiene que pagar una comisión a todos aquellos operadores que generen este tipo de aplicación que origine facilidades a nosotros, pero no dejamos de ser nosotros quienes proporcionamos los datos o los usos, ¿no? Entonces, ese ahí el tema. Jesús, has dicho antes un aporte muy interesante que es que, claro, es que estas compañías no tienen un domicilio, no tienen un centro de acción, sino están en todos los países prácticamente. De ahí su dificultad Sí, en el control. Sí, sí, de hecho, totalmente. justamente como bien Toñín dice, o sea, son absolutamente útiles y son muy necesarias. Es decir, todos nos comunicamos gracias a Facebook, a WhatsApp, etcétera. Pero no, o sea, no nos podemos olvidar que estas compañías a veces se mueven en el fraude de ley.
muy, muy, muy en el hilo del fraude de ley. No digo que estén cometiendo un fraude de ley, pero están muy al hilo, tanto en materia de tributación, como en materia de derecho de la competencia, como en materia de derecho antimonopolio y muchísimas cosas más. De hecho, este año se ha estado hablando en el Congreso de los Estados Unidos de cómo, o sea, se le va a exigir a Apple, Amazon, Google y Facebook que se les va a recomendar una reestructuración y de hecho se van a plantear en los Estados Unidos reformar todas o varias de las leyes antimonopolio y Ujú. y de las leyes anticompetitivas, porque están viendo cómo está, o sea, es que lo han definido tal cual como compañías que iniciaron como startups, aquí dicen un poco que destartaladas, se convirtieron en los grandes señores del monopolio y que buscan Ujú. cualquier estrategia legal para que no se les juzgue como tal, pero el poder de mercado que tienen es tal que es casi imposible de ocultarse, o sea, Mi- tienen demasiado poder y esto no lo podemos omitir, o sea, tiene que Mira, buscarse alguna alternativa y quizás una reforma legislativa es muy necesaria. has dado en el clavo, Juan, de lo que creo que hay que siempre valorar, y es que el poder no solo a nivel político corrompe, ¿no? El poder que también pueden tener estas compañías también puede tender a que se corrompan, ¿no? En su actuar, en su acción, y que el día de mañana precisamente vayan definiendo lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Qué es control, qué es descontrol, qué es correcto dentro de su plataforma y qué no? Y eso es un peligro, porque al final todos los tiranos de la historia, todos los tiranos de la historia han empezado diciendo que ellos toman el control o plantean una hoja de ruta de mayor control y al final ese mismo control se ha vuelto de que quien está en contra de él, pues es mi enemigo y voy contra él con toda mi fuerza. Ujú. Y ahí es donde yo creo que hay que tener cuidado. Y sí, puede sonar un poco extremo este ejemplo, pero yo creo que viendo las cifras y viendo cómo en medio de la peor crisis económica, de salud de nuestros tiempos modernos, estas compañías no han hecho sino crecer y consolidarse y Correcto. acelerar su crecimiento, pues tenemos que preguntarnos Ujú. precisamente cómo vamos a hacer para que, bueno, sí, puedan seguir desarrollando sus actividades, porque yo creo que están donde están porque se lo han ganado, Ajá. también eso hay que decirlo, Sí, se hay lo que han reconocerlo. ganado con planteamientos que han revolucionado nuestro mundo, pero también entender que todo lo que cambia drásticamente la realidad tiene que ser controlado, Ajá. porque si no, hay riesgos. Juan ha estado muy fino diciendo, necesitamos una reforma legislativa, no sabemos cómo, no sabemos a qué altura, no sabemos a qué escala, pero necesitamos una reforma legislativa para que esto no se nos vaya de mano. Y quiero traer a colación una frase que se dijo en el documental del dilema de las redes sociales de Netflix, bueno, documental que recomendamos desde este capítulo, de que lo veáis, os empapéis de la información que esgrimen en ese documental, porque es muy, muy importante lo que dicen y nos abren mucho los ojos. Y hay una frase que dice un integrante, un entrevistado de ese documental, que dice que a efectos de adaptación, es decir, la adaptación del ser humano a todas las nuevas tecnologías que han ido aconteciendo a lo largo de la historia, ha solido ser paralela, ¿no? Con los coches, con la imprenta, la revolución industrial, digamos que el ser humano siempre ha sido un poco, ha ido adaptándose a todos esos cambios en la sociedad, ¿no? El poder de procesamiento, que entendemos que el poder de procesamiento de las tecnologías es como el desarrollo, básicamente, la capacidad y la rapidez, ha aumentado en apenas menos de un año, menos de un siglo, perdón, la cantidad de 1 billón de veces, billón con B. Hmm, O sea, 1.000 millones. Hmm. sí, claro, es 1.000 millones, es una cantidad brutal Bueno, el depende del país, desarrollo que pero ha sí. tenido, la cantidad que ha desarrollado esto en el último siglo, en las últimas décadas, ¿no? Mientras que el cerebro humano y nosotros no hemos desarrollado ni nos hemos adaptado a la misma velocidad de las grandes tecnologías. Entonces es normal que ahora mismo no tengamos respuestas. Es normal que nosotros no sepamos, y menos nosotros tres, ¿no? Ni menos la gente que nos escucha, quiero decir. Es normal que no existan respuestas claras sobre cómo abordar este tema de estas compañías que utilizan todo este poder tecnológico para producir y producir y traficar con datos y traficar con datos. Pero se debe empezar por algo y se debe ser consciente de que esto avanza y de que ni las propias compañías son capaces de controlar lo que en su día crearon. O sea, hay que darle una respuesta seria y contundente respecto a este tema porque de lo contrario pueden llegar consecuencias que no son buenas, definitivamente, pueden no ser buenas, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que un buen punto de partida, Toñín, hilando con lo que acabas de decir, es empezar al menos preguntándonos
empezar con las preguntas correctas de ¿esto es correcto? ¿Esto está bien que tengan tanto control de mí sin que yo sea consciente hasta dónde llega? Y bueno, yo creo que por ahí va el tiro, ¿no? Ujú. Pues sí, definitivamente no es un tema sencillo de abarcar. De hecho, todos los países están con ello, están intentando solucionar este problema. Nunca se ha visto tanto poder en manos de privados, por más que se diga que han habido procesos adaptativos, nunca unos pocos habían tenido tanto control sobre tanta gente. Ujú. Son casi como una especie de imperio, pero bueno, ese sería el resumen Ujú. del capítulo. También queremos Gracias. escucharos, queremos saber si erais conscientes de este tema, queremos saber si habéis estado informándoos acerca de toda esta vorágine de información y de tráfico que suceden con estas grandes compañías. Es decir, queremos saber vuestra opinión y por eso queríamos recordaros ya un poco para ir cerrando el capítulo nuestras redes sociales. Viva la hipotenusa hipocresía. Literal. Recordamos que en Twitter estamos como Todo Caso Podcast, sin el en, porque no nos dejan poner un nombre tan grande. Superordenadores y no nos dejan poner un en todo caso podcast. O sea, es que esto Es es indignante. absurdo, Me es cago en la hostia. indignante, no tiene ningún No sentido, tienen estoy de ningún acuerdo tipo de contigo. dignidad. Esto lo hacen aposta. Es que seguro que nos escuchan encima. En Instagram y en Facebook estamos como En Todo Caso Podcast y esperemos que os haya gustado, ¿no? No cierren Sí. Instagram, no cierren Facebook y escúchenos en YouTube y en las demás plataformas, por favor. En Amazon no, pero porque no hay donde escuchar allí, pero de resto en cualquiera. Pronto sacamos Démosle la tiempo. primera temporada en CD, weón, o sea que no te preocupes. ¿Tú te imaginas ver que vendan tu CD así clandestinamente en algún lugar? Estaría muy fino, Ajá, bro. pues, Muy fino. Que lo pirateen, bro. Lo pirateo en, yo mismo. en, en la tiendita de la esquina, weón. Algún Literal, día, muchachos. algún día. Bueno, eso ha sido todo por nuestra parte y que pasen una bonita semana. Y en todo caso, que descansen. Un abrazo. Chao.